Bueno, a ver, entonces, esta es nuestra última clase del verano. Eso quiere decir que, por un lado, estamos muy felices y por otro lado también, porque ya va a empezar el taller normal y vamos a poder cerrar con esta clase que tiene todo que ver con lo que venimos tratando de construir a lo largo de las vacaciones. Y este texto que tienen ahí es lo que ilustra de una manera más eficiente por qué lo que necesitamos en la vida es cambiar de mirada. Y el discurso de David Foster Wallace, que es quien habló en una como conferencia, ya ven, al final de la graduación de las universidades, siempre contratan a alguien o invitan a alguien o no tanto y se impone a alguien por ahí, como para dar el discurso de cierre, ¿no? De la graduación. Entonces, este discurso es muy famoso. Lo hizo David Foster Wallace en una escuela que se llama Kenyon College y pues si no mal recuerdo debe de ser como del 2005, una cosa así. Creo que sí, mayo del 2005. Por ahí creo que está en el papel al final. Entonces, vamos a empezar a leerlo. Es una lectura breve porque son 7 páginas. Es muy fluida y vayan subrayando lo que les llame la atención o lo que quisieran discutir, que yo creo que todo el mundo vamos a coincidir, pero de todas maneras vale la pena, ¿no? Entonces, en lugar de compartirles la pantalla, yo creo que cada quien lo puede ver donde lo tenga y así no tenemos un bloqueo de la imagen de la grabación, ¿ok? Si alguien, a ver, pero primero quiero saber si alguien de ustedes tiene la forma de leerlo o no tienen manera de leerlo. Porque luego si están en el celular y tienen doble, a lo mejor compartir la pantalla va a ser más fácil. Si alguien tiene queja, levante la mano. Si no tienen queja, no hagan nada, voy a esperar medio minuto y vamos a empezar a leer, ¿ok? ¿No tienen queja? Vamos a empezar a leer. No. Déjenme, voy a cerrar la puerta para, así no tenemos ruido. Ahí sí, gracias. A ver, entonces ahí va. Dice discurso de David Foster Wallace en la ceremonia de graduación de Kenyon College y empieza la lectura diciendo: érase una vez 2 peces jóvenes que nadaban juntos cuando de repente se toparon con un pez viejo que les saludó y dijo: buenos días muchachos, ¿cómo está el agua? Los miró, los 2 peces jóvenes siguieron nadando y un rato después, hasta que eventualmente se voltearon a ver uno al otro y le preguntó: ¿qué chingados es el agua? Como que esta pequeña parábola llama la atención porque dices, qué chistoso, sí, claramente es evidente que están en el agua, pero porque están en el agua no saben que hay agua, ni qué es. Si me explico, tienen toda la vida en ella. Entonces, tomen en cuenta esto porque es muy importante que este es el tono sobre el cual cambiar la mirada está basado. Eso quiere decir que nosotros, en las vidas personales de cada quien, pueden tener una vida inmersos en una situación que está dada por hecho en su existencia. Eso quiere decir, es como el oxígeno. Y si alguien no hubiera dicho que lo que respiramos es oxígeno, ni siquiera nos hubiéramos cuestionado el asunto. Más pronto que es oxígeno. Bueno, el agua es lo mismo. Ahora, imagínense abuso, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien dice buenos días a todos, cómo va el abuso? Y pues nosotros nos seguimos moviendo por un buen rato hasta que de repente uno volteamos a ver al otro y preguntamos, ¿qué chingados es abuso? Bueno, ¿sí entienden que hemos tenido que nombrarlo para poder saber si existimos en él o no? ¿Saben? Bueno, entonces vayan tomando estas ideas en su cabeza. Entonces, abajito dice, esto es algo común al inicio de los discursos de graduación en Estados Unidos, el empleo de una pequeña parábola con un fin didáctico. Esta costumbre resulta ser una de las mejores convenciones del género y la menos mentirosa, porque es una parábola. ¿Se acuerdan que las parábolas están hechas para exhibir verdades francas? Bueno,
Dice, pero si han empezado a preocupar porque mi plan sea presentarme como el pez sabio y viejo que les explica a los peces jóvenes lo que es el agua, por favor no lo hagan. Yo no soy el pez sabio y viejo. El punto de la historia de los peces es simplemente que las realidades más importantes y obvias son a menudo las más difíciles de ver y explicar. Enunciado como una frase, por supuesto, suena a un lugar común, banal, pero el hecho es que las banalidades en el ajetreo diario de la existencia adulta pueden tener una importancia de vida o muerte. Es así como me gustaría presentarlo en esta mañana despejada y encantadora. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que él lo puso en negritas, o sea, en su discurso donde hace énfasis, que ya lo verán, pero está en el texto está en negritas. Dice, las realidades más importantes y obvias son a menudo las más difíciles de ver y explicar. Eso quiere decir que cuando nosotros ya estamos metidos en el pedo y no lo podemos ver porque tenemos una vida en él, cuando son temas que son banales porque son del día a día, ¿sí me explico? Y así se sienten. De pronto esos temas banales, cuando están en repeticiones incesantes, empiezan a tener importancia de vida o muerte. Eso quiere decir cuando nosotros somos sujetos de abuso, y eso ya es un tema banal porque lo estamos haciendo todo el tiempo y vivimos en ello todo el tiempo. El problema ya no es si el abuso es o no, es que se ha vuelto determinante para vivir o no una mejor vida. Estamos viviendo mal a causa de él, pero como es algo que es obvio, ¿sí entienden? En nuestra realidad, es lo más difícil de ver y explicar y por supuesto lo más difícil de parar. Siguiente párrafo dice, por supuesto que el principal requisito en un discurso como este es que hable sobre el significado de la educación en humanidades y que intente explicar por qué el título que están a punto de recibir posee un verdadero valor humano en vez de ser una mera llave para la simple remuneración material. Así es que mencionaremos otro lugar común al inicio de los discursos. La educación en humanidades no es tanto atiborrarte de conocimiento como enseñarte a pensar. Si fueran como yo fui alguna vez estudiante, nunca hubieran querido escuchar esto y se sentirían insultados cuando les dijeran que necesitaban de alguien que les enseñara a pensar, porque dado que fueron admitidos a la universidad, precisamente por esta razón, pues parece obvio que ya sabían cómo pensar, o sea, ya sabían cómo hacerlo. Pero voy a hacerme eco de ese gran lugar común que no considero insultante, porque lo que verdaderamente importa en la educación, y aquí viene la clave, la que supone obtenemos en un lugar como este, no vendrá de aprender a pensar, sino a elegir cómo vamos a pensar. Si la completa libertad para elegir acerca de qué pensar les parece obvia y discutir acerca de ella una pérdida de tiempo, les pido que se paren en la anécdota de los peces y el agua y que dejen entre paréntesis por unos segundos su escepticismo acerca del valor de lo que es obvio por completo. Les voy a contar otra de esas historias didácticas que son importantes. Entonces, dice, había dos personas sentadas en la barra de un bar en la parte más remota de Alaska. Uno de ellos era religioso, el otro ateo. Ambos discutían acerca de la existencia o no de Dios con esa especial intensidad que se genera después de la cuarta cerveza. El ateo dijo, vamos a ver, no es que no tenga un motivo real para no creer, no es que nunca haya experimentado todo el asunto ese de Dios, rezarle y esas cosas. El mes pasado, sin ir más lejos, me sorprendió una tormenta terrible, cuando aún me faltaba mucho camino para llegar al campamento. Me perdí por completo. No podía ver ni a 2 metros. Hacía 50 grados bajo cero y me derrumbé. Caí de rodillas y recé. Dios mío, si en realidad existes, estoy perdido en una tormenta y moriré si no me ayudas, por favor. El creyente entonces le miró sorprendido. Bueno, pues eso quiere decir entonces que ahora crees. De hecho, estás aquí vivo.
El ateo hizo una mueca y dijo, no, hermano, lo que pasó fue que de pronto aparecieron 2 esquimales y me ayudaron a encontrar el camino al campamento. David Foster Wallace dice, es fácil hacer un análisis típico en las humanidades. Una misma experiencia puede significar 2 cosas totalmente distintas para diferentes personas. Si tales personas tienen distintos marcos de referencia y distintos modos de elaborar significados a partir de su experiencia. Entonces, ya partiendo de este pinche punto, ustedes se podrían empezar a dar cuenta que no podemos juzgar nada, ni aunque sea similar a lo que nosotros estamos viviendo o vivimos en algún momento, porque el mismo evento es totalmente distinto para las diversas personas que están afuera, simplemente porque tienen marcos de referencia abismalmente ajenos. O sea, la forma en la que elaboramos significado nosotros en la vida no tiene nada que ver con la forma estructural de elaborar significado de otra persona. Entonces, aquí David Foster Wallace dice, por supuesto, que ya sabemos esto, y apreciamos la tolerancia y la diversidad de creencias en cualquiera de los análisis posibles y jamás afirmaríamos que una de las interpretaciones es correcta y la otra es falsa. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces esto muy bien. Lástima que nunca nos extendemos más allá de eso y no nos propongamos descubrir los fundamentos del pensamiento de cada uno de los interesados. ¿A qué me refiero? Dice, a analizar de qué parte del interior de cada una de esas personas surgen sus ideas. O sea, ¿cuál es el fondo de la idea? No la idea per se. Si su orientación básica en referencia al mundo y el significado de su experiencia vienen dados por su altura o la talla de su calzado, o si en cambio es absorbida por la cultura o su lenguaje. Es como si la construcción del sentido no fuera realmente una cuestión de elección intencional y personal. Y más aún, debemos incluir la cuestión de la arrogancia. ¿Qué quiere decir todo esto? Según nosotros, la gente escoge qué pensar a partir de tipo si es blanca o negra, o de si es alta o chaparra, o de si calza del 9 o del 14. Eso es totalmente falso. ¿Sí entienden? La construcción del sentido de las cosas es una cuestión de elección, es intencional y es personal. Yo escojo, a pesar de mi color blanco, qué pensar. Yo escojo, a pesar de mi estatura, qué pensar, de mi origen geográfico, qué pensar. Eso quiere decir, yo debería de estar consciente que yo debo y puedo asignarle sentido a las cosas dependiendo de la construcción que yo decida darle a eso que está pasando. Entonces, David Foster Wallace está muy preocupado porque dice que los seres humanos somos muy arrogantes, ¿ok? Y que es la arrogancia lo que nos impide modificar nuestra mirada. Y esto es importantísimo que lo sepan porque tiene un punto este hombre ahí que lo va a desahogar en las siguientes hojas. Y por eso necesitan poner atención, porque en cada uno de nosotros, esto que se explica aquí es muy verdadero, o sea, es muy próximo a nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de expresar, y es muy verdadero en la manera en la que existimos y podemos modificar nuestra conducta. Entonces, ¿hasta aquí tienen dudas? Acuérdense que van a levantar la mano porque si no levantan la mano cuando tienen dudas y tengo el recuadro en chiquito para poder leer el texto al mismo tiempo que les doy la clase, no los veo. Entonces, si no tienen dudas, seguimos. Bueno, entonces dice, debemos incluir la cuestión de la arrogancia. Entonces dice, el ateo de nuestra historia está totalmente convencido de que la aparición de estos 2 esquimales no tiene nada que ver con el haber rezado o pedido ayuda a Dios. Pero también debemos aceptar que la gente creyente puede ser arrogante y fanática en su modo de ver las cosas. Y cuando dice creyente, no crean que se está refiriendo solo a creer en Dios o no, ¿eh? Es creyente como ustedes en el buen gusto, creyente como ustedes en la prudencia, creyente como ustedes en el buen vestir, en la buena educación. ¿Sí entienden? La gente creyente, y por eso hagan caso ahí, dice, el problema del dogmatismo del creyente
y en la palabra creyente metan lo que sea en lo que ustedes crean. Es el mismo que el del ateo. Eso quiere decir, la ciega certeza que se traduce en una cerrazón mental tan severa que impide al prisionero darse cuenta que es un prisionero. ¿Sí me explico? Entonces aquí la pinche gente que crea que tiene buen gusto tiene en realidad un problema de arrogancia. ¿Por qué? Porque es dogmática en cuanto a que está ciego por la certeza que tiene de creer que tiene buen gusto. Tiene una cerrazón mental a tal grado, o sea, de tal severidad, que no se da cuenta que es prisionero de su propio pensamiento y percepción. Para la persona que cree tener buen gusto, nadie tiene buen gusto más que ella y la gente que decora como ella. Para la gente que cree que tiene una capacidad intelectual sobrada, eso es un problema dogmático de un creyente que cree que solo él es inteligente. Esa persona está ciega porque tiene esa certeza, yo y todos los que piensan como yo somos brillantes. Padecen una cerrazón mental muy severa y eso les impide darse cuenta que son prisioneros de su propio pensamiento. No son tan inteligentes como creen, ¿saben? O sea, el prisionero no se da cuenta que es preso. Entonces, a ver, aquí abajito viene un parrafito y dice, aquí apunto lo que creo que realmente significa que me enseñen a pensar. Y dicen, negrita, ser un poco menos arrogante. Eso es aprender a pensar, ser menos arrogante. Tener un poco de conciencia de mí, de qué digo y yo creo que son mis certezas. Porque un gran porcentaje de las cuestiones sobre las que tiendo a pensar con certeza resultan ser erróneas o ser puras ilusiones. Eso, si uno se da cuenta con el tiempo de eso, se va también a enterar que lo aprendió a golpes. ¿Sí entienden? Yo no quiero que la gente aprenda a golpes. A mí me encantaría que la gente leyera este discurso y dijera, güey, no mames, este cabrón tiene razón. Esto sí me está pasando. La mayoría de mis problemas surgen porque yo creo que mi certeza es la verdad y mi cerrazón mental no me dejan ver más allá de mis propias creencias. Entonces, aquí abajito pone un ejemplo. Dice, les daré un ejemplo de algo totalmente erróneo, pero que yo tiendo a dar por sentado. En mi experiencia inmediata, todo apuntala mi profunda creencia de que yo soy el centro del universo, la más real, vívida e importante persona en la existencia. Raramente pensamos acerca de este modo natural de sentirse el centro de todo, ya que esto está socialmente condenado. Fíjense, no pensamos en ello porque socialmente se ve mal que creamos que somos el centro del universo. ¿Pero qué creen? Todo el día estamos pensando en nosotros, en lo que nosotros necesitamos, en nuestros problemas, en quién me los puede resolver, en qué conducta de otros me estorba para que la cambien, por qué sufro, de qué sufro. Y entonces, de pronto, dice David Foster Wallace, es algo que nos sucede diario. Es nuestro marco básico, el modo en el que estamos conectados de nacimiento. Entonces dice, piénsenlo, nada les ha sucedido. Ninguna de sus experiencias han dejado de ser percibidas como si fueran el centro absoluto. O sea, todo el truco en mi vida, mi marco de referencia, parte de mí. Todos los problemas que tengo son acerca de mí. Todas las carencias que tengo son en cuestión o relación a mí. Y entonces dice, el mundo que perciben, lo perciben desde ustedes. Está ahí adelante, rodeándoles en su ordenador, en la televisión. Dice, los pensamientos y sentimientos de las otras personas nos tienen que ser comunicados de algún modo. Los propios son inmediatos, son urgentes y se vuelven reales simplemente porque estamos nadando en ellos. ¿Saben? Entonces, es como pedirle al pez que además de que se dé cuenta de que vive en el agua, reconozca que hay otros peces en el agua como él que son tan importantes o igual o más que él. Pues el pez va a estar en el agua y va a pensar
que su problema es de los otros cabrones que están adentro del agua con él, que no deberían de estar en el agua, que deberían de nadar más lejos, más rápido, menos frecuentemente, que deberían de ocupar menos espacio, que no se deberían de acabar toda la comida. Pero el pez no repara a pensar, igual y el problema soy yo. ¿Verdad que no? Así estamos nosotros. Pues el problema son los otros. No, eso es arrogancia. Y eso es cuando yo no puedo entender que el mundo no se trata de mí, que no todos los problemas tienen que ver con que me los tienen que resolver los otros que están allá afuera, que no tengo tantos problemas como creo y que de alguna u otra manera el centro absoluto de mi existencia no puedo ser yo. Por eso servir, ¿se acuerdan que en la carpeta 2, cuando acabamos el módulo 2, la última clase es servir? Esta es la razón por la cual servir es importante, porque servir nos saca de esa pinche sensación absorta de existir solo nosotros y nuestros problemas. Entonces, aquí abajo dice, por favor, no tengan miedo a que me dedique a predicar acerca de la compasión o de cualquiera otra de las virtudes. Me refiero a algo que nada tiene que ver con la virtud. Es cuestión de mi posibilidad de encarar la tarea, de, por decirlo de algún modo, verme libre de mi natural e inherente modo de operar, que está profunda y literalmente centrado y que hace que lo vea todo a través de lentes de mi mismidad. Eso lo deberían de subrayar. Es cuestión de mi posibilidad de encarar la tarea, de verme libre de mi natural e inherente modo de operar, que está profunda y literalmente centrado y que hace que lo vea todo a través de los lentes de mí mismo, de mi mismidad, de mi egocentrismo, de mi idolatría, de mí. A la gente que logra algo de esto, se le suele describir como gente equilibrada. Dice, y me parece que no es un término aplicado casualmente. Dado el entorno en el que ahora nos encontramos, es adecuado preguntarnos cuánto de este reajuste de nuestro marco referencial natural implica a nuestro conocimiento o intelecto. Esta es una pregunta difícil, dice Foster Wallace. Probablemente lo más peligroso de mi educación académica es que tiendo a la sobreintelectualización de las cosas, sobrepensar, sobreanalizar, que me lleva a perderme en argumentos pendejos, él dice abstractos, qué mono, en mi cabeza, en vez de simplemente prestar atención a lo que ocurre dentro y fuera de mí. Estoy seguro de que ustedes ya se han dado cuenta de lo difícil que resulta estar alerta y atento en lugar de ir como pendejos hipnotizados siguiendo un monólogo interior, la voz del ego, en términos del taller. Y él lo pone entre paréntesis, algo que puede estar sucediendo ahora mismo. ¿Saben? 20 años después de mi propia graduación, llegué a comprender el típico cliché liberal acerca de las humanidades y del enseñarnos a pensar. Y dice, en realidad se refiere a algo más profundo, a una idea mucho más seria, porque aprender a pensar quiere decir aprender a ejercitar un cierto control acerca de qué y cómo pensar. ¿Se entienden cuando les digo gobiérnense? Entrenar al ego para poder nosotros dirigir el pensamiento y no que el pensamiento nos dirija a nosotros. Entonces, dice, implica ser consciente y estar atento de un modo tal que podamos elegir sobre qué poner atención, qué revisar y no nada más que revisar, el modo en el que llegamos a las conclusiones a las que llegamos, al modo al que construimos un sentido en base a lo que percibimos. Y si no logramos esto en nuestra vida adulta, estaremos perdidos por completo. Este párrafo es, miren, importantísimo en madurar. No vamos a ser gente adulta bajo ninguna circunstancia si esto no nos pasa. Entonces, ¿cómo pretenden llevar a cabo un plan familiar, establecer un modelo empresarial, operar desde una manera óptima como ser humano, si
no tengo ni un solo pinche ápice de control sobre acerca de qué y cómo pienso. A mí me atropellan los pensamientos nomás. Se me llena de gatos la cabeza. Creo que todos los gatos son míos. Entonces, si yo lo que quiero es ser un adulto y ser un adulto maduro, yo tengo que estar consciente y atenta y de tal modo que pueda elegir en qué pongo mi pinche atención y sepa de qué manera yo llegué a las conclusiones a las que llegué. Sepa de qué modo construyo yo el sentido que asigno a las cosas, a la realidad como la percibo. Si yo no logro esto en mi vida, me voy a manifestar como un ser adulto perdido, como todos los que estamos en este taller, y así llegamos. Llegamos siendo sirvientes de nuestra mente. Nosotros de nuestra mente. Llegamos siendo o reconociendo a la mente como nuestro amo. Bueno, hay esta frase que dice aquí. La mente es un excelente sirviente si la entrenan. Es un pésimo amo si la dejan. Entonces, como todos los clichés, dice superficialmente es soso y poco atractivo, pero en realidad expresa una verdad terrible. No es casual que los adultos que se suicidan con un arma de fuego lo hagan apuntando a su cabeza. Intentan liquidar al tirano. Y la verdad es que esos suicidas ya están muertos bastante antes de que aprieten el gatillo. ¿Entienden esto que dice aquí o no? ¿Se imaginan la intensidad del pensamiento que para poder liquidar al tirano tú te disparas en la cabeza? Dice, esto debe ser el resultado genuino de su educación en humanidades, sin mentiras ni bromas. ¿Cómo impedir que sus vidas adultas se vuelvan algo confortable, próspero, respetable, pero muerto, inconsciente, esclavo de su funcionar, conectado, inconsciente y solitario? Esto puede sonar a hipérbole o a sin sentido abstracto, pero ya que estamos, pensemos más concretamente. El hecho real es que ustedes, recientemente graduados, no tienen la menor idea de lo que conlleva el día a día de un adulto. Resulta que en estos discursos de graduación nunca se hace referencia a cómo transcurre la mayor parte de la vida de un adulto norteamericano. Una gran porción de esa vida implica aburrimiento, rutina y bastante frustración. Sus padres y parientes mayores que aquí les acompañan deben de saber bastante bien a qué me estoy refiriendo. Pongamos un ejemplo. Imaginen la vida de un adulto típico. Se levanta temprano por la mañana para concurrir a un trabajo desafiante, un buen trabajo si quieren, el trabajo de un profesional que con entusiasmo trabaja 8 o 10 horas y que al final del día lo deja bastante agotado, con el único deseo de volver a casa y tener una buena y reparadora cena, y quizá algo de descanso antes de acostarse temprano, porque por supuesto al otro día hay que levantarse también temprano para volver al trabajo. Y ahí es cuando esta persona recuerda que no hay nada que comer en casa, no ha tenido tiempo de hacer la compra en la semana porque el trabajo se volvió muy arduo y ahora no hay más remedio que subirse al carro y en vez de volver a casa, pues se va al súper. Es la hora en la que todo el mundo sale del trabajo y las calles están hasta la madre de carros con un tránsito enloquecedor, de modo que llegar al centro comercial le lleva más tiempo que el habitual y para cuando llega, ve que el supermercado está atestado de gente que, como él, después de un día de trabajo agotador, pues ahí va para comprar cosas. El lugar está lleno de gente y la música funcional y melosa hace que sea el último lugar de la tierra en el que se quiere estar, pero pues es imposible hacer las cosas rápido. Debe andar por esos pasillos atiborrados de gente, confusos a la hora de encontrar lo que buscan, y debe de conducir con cuidado el carrito de la compra entre todo mundo porque están cansados y nerviosos. Al fin, después de conseguir todo lo que necesitaba, va para la caja, que pues no mamen, todas están cerradas porque pues ya es la hora de casi el cierre. Y las que están funcionando lo hacen con unas demoras colosales, lo que se vuelve irritante. Pero esta persona se esfuerza por dejar de sentir odio por la cajera, que parece moverse en cámara lenta, que también está saturada de un trabajo que le resulta tedioso, carente de sentido,
de un modo que sobrepasa la imaginación de cualquiera de las gentes que están ahí formadas en la cola. Bueno, al fin esta persona consigue ser atendida, paga y escucha que tenga un buen día, con una voz que es parecida a la de la muerte. Luego carga todas sus bolsas en el carrito que tiene una rueda estropeada e insiste ir de costado y hace que el camino hacia el carro lo saque completamente de quicio. Luego queda ponerlo todo en la cajuela y salir del estacionamiento, que hay un madral de carros que circulan a 2 por hora y están buscando un lugar libre y todavía le falta llegar a su casa. Así es que, con un tránsito pesado, lento y plagado de camionetas que parecen ocupar toda la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Todos han pasado por esto, claro. Sin embargo, aún no es parte de su rutina de graduados, semana a semana, mes a mes, año a año, pero lo será junto a otra cantidad de tareas fastidiosas y sin sentido aparente. Aunque no es este el punto al que me refiero. El caso es que estas tareas de mierda, insignificantes y frustrantes, son las que permiten escoger qué y cómo pensar. ¿Lo están oyendo o no? Es el tedio, el aburrimiento, la frustración, el hastío, lo que promueve la posibilidad. Estas tareas de mierda insignificantes y frustrantes promueven la posibilidad de escoger qué y cómo pensar, ya que debido al tránsito congestionado o a los pasillos atiborrados de gente, da igual, tengo tiempo para pensar. Y si no tomo una pinche decisión consciente acerca de cómo pienso, de a qué le pongo atención, me voy a sentir frustrado y jodido cada vez que me vea en estas situaciones. Porque el ajuste natural me dice que estas situaciones me afectan a mí, a mi hambre, a mi fatiga, a mi deseo de estar en casa. Y esto me hace ver que toda esta gente no hace más que cruzarse en mi camino y entorpecerme. Pero ¿quiénes son? Dice, miren qué repulsivos son, qué caras de estúpidos llevan, esa mirada de vaca, no parecen humanos, qué groseros, que hablan en voz alta, que gritan todo el tiempo en el celular. Y nosotros vamos, es absolutamente injusto en nuestro centro pensamiento autoimportante. Es absolutamente justo, pensamos, e incordiante que me encuentre ahí entre esa gente. ¿Sí entienden? Dice, y claro, además, como pertenezco a una clase de gente socialmente más consciente, gente de humanidades, me parece terrible quedar atrapado en el tránsito de la hora punta entre esos tremendos camionetones y esos cochezazos de 12 cilindros que desperdician egoístamente sus tanques con 80 litros de combustible cada vez más escaso. Y puedo asegurar que las calcomanías con los eslóganes más religiosos y patrióticos que vienen pegados en esos pinches cristales de camionetas, los conducen horrendas personas. Y todavía tiene que el pobre cabrón aclararle a la raza que está oyendo su discurso. Este no es un ejemplo de cómo debemos pensar. Conductores desestables, desconsiderados y agresivos. Y también puedo imaginar cómo nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a acordarse de nosotros por derrochar el combustible y probablemente joder el clima. Y pensar en lo egoístas y estúpidos que fuimos por permitirlo y cómo nuestra sociedad consumista es detestable. Lo que está diciendo es que te están copiando. Que todas esas mamadas de 2 párrafos enteros, lo único que están poniendo es un pinche ejemplo de que nosotros, de alguna manera muy poco agraciada, no hemos escogido qué y cómo pensar. Que con el tiempo que tenemos en la espera, no hemos logrado tomar una decisión acerca de cómo pensar, de a qué prestar atención y de cómo prevenir sentirnos frustrados. Y ahí vamos a hacer las mamadas de los 2 párrafos para que los niños que vienen arriba de nuestro carro nos copien las chingaderas que somos capaces de hacer y nunca jamás aprendan que tenemos que tener un plan para la espera y que el plan para la espera está fundamentado en la sola idea de aprender qué, cómo, acerca de qué y cuántas veces pensar en lo que queremos pensar. Entonces, dice, ya habrán captado la idea. Yo escojo pensar así cuando me encuentro atrapado
en la mitad del tráfico, en los pasillos del súper. Dice, la mayoría pensamos así, porque este modo de pensar es tan automático y tan natural y tan establecido que no implica ninguna elección. Eso quiere decir, y tomando lo que vimos el verano pasado, esto es lo que resume domesticación. Domarnos es escoger pensar de cierta manera. Estar domesticados es pensar de manera automática y preestablecida. Pensar de tal forma que no implique ninguna elección, porque estamos tan increíblemente condicionados a pensar lo que pensamos, que ya ni lo cuestionamos, es como andar en el agua. Entonces, dice, la cosa es que hay otras maneras de pensar, por entero distintas, acerca de las mismas situaciones. En esa caravana de carros entorpecida, con vehículos que dificultan mi avance, puede que en uno de esos horrorosos 4x4 haya un conductor que tras un horrible accidente se haya sentido tan acobardado que el único modo de volver a la calle a conducir y sintiéndose protegido es dentro de uno de esos tanques. O que aquella camioneta que corta mi paso de manera imprudente igual y viene siendo conducida por un padre que lleva a un hijo enfermo o accidentado y pretende llegar a un hospital, o que esté en una situación muy urgente y legítima que no se parece nada a la que yo me encuentro y que por lo tanto en realidad soy yo el pendejo que me le estoy metiendo en el camino. Puedo elegir pensar y considerar que todos los que nos encontramos en esa larga cola del supermercado estamos tan aburridos y nos sentimos tan mal como me siento yo, y que algunos de ellos probablemente tengan una vida mucho más tediosa o más dolorosa que la mía. De nuevo, por favor, no crean que estoy dándoles consejos moralistas o que sugiero el modo en el que tienen que pensar ustedes. Estoy señalando remotamente cómo se espera que ustedes piensen. Por esto que les describo es muy difícil, porque es muy difícil cambiar la manera de ver las cosas. Requiere de mucha voluntad y de mucho esfuerzo. Y si son como yo, algunos días no lo van a lograr o simplemente se van a dejar llevar por la comodidad y la falta de ganas. Pero si están lo suficientemente atentos como para darse a ustedes mismos la opción, podrán escoger una manera distinta de percibir a esa gorda sobremaquillada de ojos muertos que no deja de gritarle a su hijo en la fila. Quizá ella no es siempre así. Quizá lleva 3 noches sin dormir, agarrada a la mano de su marido que sufre, que tiene cáncer en los huesos, o a lo mejor esa señora es la misma que ayer ayudó a otra señora a resolver un trámite horrendo en el registro mediante un simple acto de gentileza. Claro, pues sí, nada de eso es lo habitual, pero tampoco es imposible. Todo depende de lo que uno elija pensar. Fíjense bien, todo depende de lo que uno elija pensar. Si están seguros de saber exactamente, cuando dice exactamente, no su interpretación, dice exactamente cuál es la realidad y operan automáticamente, como a veces me suele suceder a mí, entonces no van a dejar de pensar en posibilidades rabiosas y miserables, porque no existe forma de saber exactamente nada. ¿Sí entienden? Lo que ustedes dicen exactamente es una interpretación de la realidad desde su marco de referencia, el mencionado al principio. Entonces dice, si en realidad aprenden a prestar atención, se van a dar cuenta de que hay otras opciones. Van a poder percibir esa circunstancia y su lento infierno, no solo como significativo, sino como algo sagrado, consumido por las mismas llamas que las estrellas. Amor, comunión, unidad, existe a la par. Así como hay rabia y miseria, al mismo tiempo puede haber comunión, amor, quietud. ¿Sí entienden? En el mismo pinche lugar. Todo depende de si ustedes deciden poner atención en otra puta cosa. No afirmo que esta mística sea necesariamente verdadera, pero lo que sí lleva una V mayúscula es la verdad que les permitirá decidir cómo se lo van a tomar.
Les aseguro que esto es la libertad que otorga la educación real. Esto es lo que deberían enseñar en la escuela. La libertad que otorga la educación real, ¿cuál es? Aprender a balancearse y a decidir qué tiene y qué no tiene sentido. Decidir conscientemente qué es lo que vale la pena venerar. Y he aquí algo raro, pero es verdad. En las trincheras del día a día de la vida de un adulto no existe el ateísmo. No hay tal cosa como la no veneración. Todo el mundo es creyente en algo. Y no nomás en Dios o Cristo, la Pachamama. Ahí los pone, creo. Dice, y quizás la única razón por la que debamos cuidarnos al elegir qué venerar es que cualquier camino espiritual, Cristo, Alá, Yahvé, la Pachamama, las 4 nobles verdades, cualquier set de principios éticos, sea lo que sea que elijan, les devorará en vida. Si eligen adorar el dinero, los bienes materiales, nunca tendrán suficiente. Si eligen su cuerpo, la belleza y ser atractivos, siempre se van a ver feos. Y cuando el tiempo y la edad se manifiesten, padecerán 1.000.000 de muertes antes de que al fin les entierren. En cierto modo, todos lo sabemos. Esto que les estoy diciendo yo y está diciendo Foster Wallace, no es raro, ya lo hemos pensado. Esto fue codificado en mitos, leyendas, cuentos, proverbios, epigramas, parábolas. Es el esqueleto de toda la historia. El verdadero logro es mantener esta verdad consciente en el día a día. Si eligen venerar el poder, terminarán volviéndose débiles y necesitarán cada día más poder para no creerse amenazados por los demás. Si eligen adorar su intelecto, ser reconocidos como inteligentes, terminarán sintiéndose estúpidos, un chasco, siempre al borde de ser descubiertos. Pero lo más terrible de estas formas de adoración no es que sean malas o pecaminosas, es que son inconscientes. Dice Foster Wallace, son el funcionamiento por defecto. Día a día nos vamos sumergiendo en un modo cada vez más selectivo en cuanto a qué ponemos atención, qué percibir como bueno y deseable, sin ni siquiera ser conscientes de lo que estamos haciendo. Y el mundo real, y esto es triste, el mundo real no les va a desalentar este modo de operar, porque el así llamado mundo real está esculpido del mismo modo, por el mismo dinero y poder, y se regodean juntos todos en una piscina de miedo, de odio, de frustración, ambición y adoración al yo. Las fuerzas de nuestra cultura dirigen estos poderes en pro de la riqueza, del confort y la libertad individual suficiente como para ser los señores de nuestro diminuto reino mental. Dice, solitarios en el centro de la creación. Este tipo de libertad es muy tentadora. Ahora bien, hay otros tipos de libertad. Sin embargo, de estos tipos de libertad, que son los más valiosos, no van a escuchar mucho en este pinche mundo que nos rodea, que está basado en puro deseo y en pura posesión. La libertad que verdaderamente importa implica atención, conciencia y disciplina, y estar realmente interesados en el bienestar de los demás, dispuestos a sacrificarnos por ellos una y otra vez en cuestiones insignificantes, las cosas chiquitas del taller, todos los días. Esa es la libertad real. Eso es ser educado y entender cómo pensar. La alternativa es lo inconsciente, lo automático, el funcionamiento por defecto, el constante sentimiento de haber tenido y haber perdido algo infinito. Eso es el default nuestro. Eso es lo que nosotros condicionadamente pensamos y de acuerdo a la domesticación a la que vivimos. Yo sé que esto que les digo puede sonar soso y aburrido y que roza lo grandilocuente y espiritual. Lo que quiero que rescaten del modo en el que yo lo veo es el tema de la V mayúscula de verdad, dejando fuera todos los ornamentos retóricos. Dice Foster Wallace, ustedes son libres de pensar como les dé su chingada gana. Pero por favor, no tomen este discurso como un sermón de esos, con el dedito apuntando acusatoriamente. Dice, nada de esto tiene que ver con la moralidad, la religión o el dogma, y tampoco con las grandes preguntas de después de la muerte. La V mayúscula de verdad se refiere a la vida antes de la muerte.
es acerca de los valores que implican la educación real, que no tiene nada que ver con el acumular conocimiento, y sí con la simple atención a lo que es real y esencial, tan oculto a primera vista a nuestro alrededor todo el tiempo, que tenemos que estar constantemente recordándonos a nosotros mismos una y otra vez, esto es agua, esto es agua, esto es agua. Es inimaginablemente difícil ser conscientes y sentirnos vivos en el mundo adulto, día a día, lo que trae a colación otro gran cliché archiconocido. La educación es un trabajo para toda la vida y comienza ahora. Y les deseo que tengan más que suerte. El cabrón. Este autor de grandes cosas tiene muchas entrevistas, fue un hombre muy prolífico, se suicidó. Foster Wallace acabó con su propia vida. Y lo que se vuelve emocionante es ver qué tanto le importaba el mundo en el que vivía, o sea, qué tanto le dolía que la gente no podía escoger la manera en la que debería de pensar, que al final acabó siendo víctima de exactamente lo que dice ahí ese parrafito tan chiquito que dice que había que aniquilar al tirano, ¿saben? Que no, la cabeza no lo dejaba. Bueno, imagínense que nos dio la técnica de cómo no llegar hasta donde estaba él, porque él sí sabía cómo se podía resolver el problema de la intensidad del pensamiento, ¿saben? Y por eso dice al final, esto es agua, es cómo vivimos mientras nos morimos. Entonces, esto no es un discurso chaquetero que esté basado en algo, que no todos lo que los leímos y lo escucharon y lo han leído a través del tiempo, no entiendan o necesiten más texto como para poder reafirmar qué dice ahí. En el fondo todos sabemos qué dice el discurso. ¿Sí entienden? Estamos todos conscientes de qué dice ahí. Todos hemos sido víctimas de exactamente ese pensamiento prisionero de una domesticación constante. A todos nos ha pasado. Lo que no hemos logrado hacer de manera consciente, comprometida, eso quiere decir disciplinada y regular, es que en la espera, en esta manera de nosotros asumir que estamos perdiendo el tiempo, entrenar la forma que tenemos de pensar. Entonces, si yo estoy en la cola esperando, me voy a entrenar, voy a practicar. Quiere decir que yo puedo pensar acerca de la persona de enfrente otra cosa que no sea mi opinión y mi juicio gobernante, agresivo, violento, avasallante e invasivo. Entonces, todo el mundo tiene el texto para que lo guarde, ¿ok? Hay 1000 traducciones de este texto, ¿ok? Este es en una de mis clases de autobiografía, este texto, por eso está todo rayoneado, es de mi maestra. Mi maestra nos mandó el texto porque teníamos que analizar la composición de un párrafo con una intención específica y me parece que de todas las que he leído es la que más capta el discurso original en inglés. Si alguien está grabado en audio y todo, es muy famoso. Si alguien lo quiere oír en inglés, ponga David Foster Wallace, This is Water, y le va a aparecer el discurso. Entonces, a ver, vamos a ver hasta aquí qué dudas hay, o qué descubrimiento, o qué 20 cayó, o qué es lo que creen que... O sea, ojalá nos hubieran dado este discurso a todos, ¿no? Pero no en la escuela, en la casa. A ver, Lilia. Hola, buenos días a todos. Cuando dices esto es agua, o sea, ¿se refiere al pensamiento o a la vida? Es como el pez, pues. Ajá. O sea, tienes que recordarte tú a ti, Sí. dónde estás y qué es la realidad, cuál es la verdad, como dice ahí. ¿Sabes? Ajá. Entonces, esto es esto, las cosas son así. Lo que pasa es que tu pensamiento hace truco e ignora lo evidente. Por un lado te estás muriendo, eso sería un esto es agua, ¿sabes? Ya. Me estoy muriendo, no mames que estoy armando este pedo y me estoy muriendo. ¿Por qué perdería mi tiempo si me estoy muriendo en esto? ¿Por qué albergaría este tipo de pensamientos si me estoy muriendo?
¿por qué quisiera repasar ideas dolorosas en mi cabeza si me estoy muriendo? O sea, esto es agua. ¿Sí lo ves? Ok, sí, 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 Y lo gracias. sacas y lo pones en otro contexto, vamos a suponer que estás en una relación de abuso, esto Sí, es agua, se oiría como esto es abuso, esto es ya, abuso, esto es abuso, esto se llama abuso. No puedes pensar que no existe el abuso simplemente porque eres el pez que tiene nadando toda la vida en el agua y no sabe qué es el agua. ¿Ya me entiendes? sí, sí, Eso es lo sí. que dice David Foster Wallace. Volteen a ver las cosas como son. O sea, aterricen en la verdad. Porque de cualquier otra manera, y ustedes creen que la verdad, tal vez este es el concepto que los confunde, es algo enorme. ¿Saben? Es como, y como él lo dice, la respuesta es después de la muerte, ¿no? No, eso no, la verdad esa no, ni siquiera la estamos considerando. La verdad que nosotros queremos hacer próxima y sobre la que queremos practicar es esa verdad evidente, cotidiana, las cosas chiquitas. Lo que ya damos por hecho simplemente porque lo tenemos viendo y viviendo todo el tiempo. ¿Sí lo entiendes? Sí, gracias. Esto es agua. A ver, Lore, Hola, ¿me escuchan bien? todo muy bien. Pues la verdad que esta clase me traumé que esta persona se suicidara al final después de todo este speech que se aventó, Ajá, pero como que me hizo, o sea, es un comentario, me hizo recordar mucho, por ejemplo, sobre todo a mi papá, que él cuando yo era más chica me decía siempre como disfruta estos momentos que tener un novio te enamoras rapidísimo y vives la vida al máximo, porque cuando eres más grande todo es más aburrido y todo es como mucho más rutinario. Y sí, yo le decía sí, a mi papá, ajá, y yo le decía a mi papá, pero ¿por qué? O sea, por qué tendrías tú que cambiar o por qué tendría que cambiar esto? ¿No? Me decía, sí, bueno, cuando crezcas ya vas a saber, ¿no? Y ahora que yo soy un poco más adulto que antes, por ejemplo, me cayeron muchos veintes, sobre todo porque yo sí he sido de esas personas a las 8 o 9 de la noche en el súper saliendo del trabajo, que estás harto y ya quieres matar a todo el mundo. sí, Y tengo muchas veces esa misma sensación, a veces con mis hijos, sobre todo cuando eran más chicos y no dormía yo personalmente bien por el desvelo y todo, cómo te arruinas y te amargas el día con pensamientos como dices tú siempre, o sea, con pensamientos literalmente pendejos de sí, por qué estoy aquí, estoy atorada, por qué quise ser mamá, qué flojera, podría estar ahorita en la playa y el niño sí. llora y ahora no sé qué más y todo el desmadre de la vida y el dinero y el no sé qué y el no sé cuál. Y la verdad que es muy cañón cuando cambias, como dice la clase, o sea, cambias la mirada de la situación en la que estás y empiezas a disfrutar un poco más del momento y a realmente vivir como, no sé, la espera de Sí, forma diferente y como al final creo yo, a lo largo de este año del curso contigo, Vané, que sí puedes llegar a ser un adulto, no obviamente como un puberto de que eres así todo extasiado, o sea, no, pero sí un adulto feliz o sí, un adulto que claro. disfruta realmente con gozo la vida y los momentos y como más maduramente ver la vida de una forma mucho más valiosa que Sí. simplemente cuando eres joven, que te avientas a lo que hay, qué emoción. Es que fíjate que yo siento que este discurso, porque acuérdate que está hecho para gente que se está graduando de la universidad. Entonces, pues son jóvenes, tienen 21 años, 22 años. Imagínate que tú a esa edad sales pensando que la vida adulta se trata de lo que sea que sean tus gigantes, que tú vas a llegar a conseguir esta cantidad de cosas, vas a estar casado con este tipo de gente, y vas a vivir en este tipo de lugar y como que vas dándole la vuelta a estas ideas de tu cabeza, pero lo que pasa es que Foster Wallace dice, bueno, sí, pero no, o sea, te vas a volver adulto y te vas a tener que hacer responsable de cosas que no te quieres hacer responsable y que hoy no sabes ni que existen. Entonces, el chiste es que no llegues a ese momento de la vida con un pensamiento tan domesticado que te vuelvas una copia, y aquí la estampa de la estampa, de algo tan increíblemente chafa que no valga la pena ni siquiera hacer permanecer vivo. Entonces, no es cuestión de edad, porque todos podemos cambiar la mirada en el momento en el que así decidamos que, pues él dice, uno puede elegir qué pensar, cómo pensar y acerca de qué pensar. O sea,
¿por qué no pudiéramos tener la oportunidad? Porque ya somos grandes, piénsenlo así, ¿por qué no nos tomamos la garantía a cuenta de ejercer control acerca de qué y cómo pensar? Que en el taller siempre les digo, escojan en qué ponen atención, escojan, escojan qué y cómo pensar, escojan en qué ponen atención, qué les genera frustración y a partir de qué pensamiento, ¿saben? O sea, es una decisión consciente. Entonces, cuando tengan tiempo de espera, en la espera, el plan para la espera, es que empiecen a entrenar cómo necesitan pensar para crearse menos sufrimiento. Acerca de qué cosas, con qué intensidad y qué duración va a tener ese pensamiento en ustedes. Porque el problema es que, insisto, la manera de pensar cuando no es escogida es automática. Y cuando la manera de pensar es automática y no escogida, entonces es una manera brutal de existir. ¿Saben? Es trágica, dramática, compleja, sobreanalizada. Es muy frustrante. No siento que eso haya creado ninguna sociedad más consciente. Entonces, sí, muy bien. A ver, Elena. Hola, Hola, Elena. pues ve, yo estaba leyendo esto, Vané, este discurso y ahora oyéndote a ti, y lo que se me viene a la cabeza es cómo siempre estamos orientados, como que pareciera una carrera de a ver quién gana, ¿no? Sí, Y esto es, crea mucho egocentrismo. sí, O sea, al final te educan con miedos de, si no eres el mejor, como que siempre tengo un amigo que debutó en fútbol, por ejemplo. sí, Y me decía, no sabes qué vida más solitaria, porque a pesar que estás en un equipo y todo, sí, siempre es el miedo que el de al lado va a ser mejor. Entonces sí, hay envidias, te meten el pie, o sea, y entonces como que es difícil sentirte exitoso, o deja tú exitoso, o sea, no el más rico ni el más sí, popular, sí, sino una persona que va a vivir tranquila en la sociedad, sí. en esta carrera, ¿no? O sea, Es que, desde fíjate, chiquitos, o sea, no sé, como que todo está orientado a competir sí, y a destacar. cuando el discurso de Fausto Wallace dice que a lo que deberíamos de atinar o aspirar es a ser equilibrados, es justamente eso a lo que se refiere, ¿no? Que alguien diga, Elena es una persona muy equilibrada, no una muy exitosa, y que éxito estuviera directamente ligado al equilibrio. Entonces, que redefiniéramos el término y pudiéramos empezar a llamarle a la gente exitosa, exitosa por ser equilibrada, no por tener dinero o ser popular, ¿no? Y es muy interesante porque el discurso, si te fijas, es un discurso muy nutrido. ¿A qué me refiero con eso? Toca muchos temas y con demasiada obviedad como para que se esconda la gente atrás de alguno, ¿no? Entonces, habla de esta manera en donde si tú tienes creencias, alabanzas o diosedades desarrolladas en ti, tú vas a acabar viviendo o operando en tu vida en el mundo real desde el miedo, la frustración, la ambición, la adoración al yo, que es lo que decías ahorita, ¿no? El odio. Y esas fuerzas todas juntas generan una alabanza o un endiosamiento por la riqueza, por la comodidad y por el libertinaje. Entonces, lo menciona él muchas veces, dice, bueno, es que esa no es una verdadera libertad. La verdadera libertad es otra cosa, es conciencia y disciplina, es poder poner atención donde decidimos ponerla. Y en la medida en que nosotros no estemos interesados en el bienestar de los otros, surge la competitividad. Entonces, ahorita que pones el ejemplo del fútbol, pienso en Messi, que para mí es como un güey que es muy ejemplar en las cosas en las que hace y cómo se conduce. No porque sea futbolista y famoso, eso, da igual, sino cómo el güey encuentra un sitio siempre en cualquier equipo en el que está, para en cualquier partido, a cualquier match al que lo meten. Porque el cabrón es verdaderamente libre, o sea, ese güey está interesado en el bienestar de los otros, sus compañeros de equipo. O sea,
ese güey está dispuesto a sacrificarse siendo delantero, centro, portero, el que asiste a la jugada, o sea, no le interesa ser estrella, ese güey le gusta jugar fútbol y le gusta estar con sus cuates, es como una cosa que disfruta mucho. Bueno, para él sacrificarse tiene otra connotación, eso quiere decir, su marco de referencia de la palabra sacrificio no es el que todos nosotros tenemos anclado como parte de servir. O sea, a él no le cuesta trabajo servir, lo disfruta mucho, es muy gozoso. Es feliz con la felicidad del que metió el gol. No sé si me explico. Entonces, que todo el mundo diga, no, pero es que si Messi no se lo hubiera pasado el gol, no lo hubiera metido. O sea, le vale madre, dice, no, pues es que estamos jugando fútbol, se trata de pasar la pelota. O sea, qué raro que crean que esto es meritorio de un solo ser, ¿no? Como nosotros tenemos la alternativa de escoger lo que pensamos de manera consciente o vivir presas de nuestro pensamiento de manera inconsciente, piénsenlo de esa manera, tenemos solo dos rutas. Tenemos, por un lado, lo automático, digamos, el funcionamiento por defecto o la constante del sufrimiento, o tenemos la manera renovada, entusiasta, curiosa de aproximarnos a vivir una vida. Si nosotros empezamos a cambiar el discurso en nuestras vidas, nuestras casas, podemos empezar a explicar éxito desde otro lugar. Entonces, oye, pues, ¿qué define una persona exitosa? Oye, pues el equilibrio, ¿no? O sea, que sea una gente que sabe que puede escoger qué pensar, que no es presa de la domesticación de una vida, que no asocias sacrificio con sufrimiento, que tiene de manera atenta puesto en el frente de su atención que necesita escoger hacia dónde y cómo dirigir el pensamiento. Si no, pues vamos a vivir hundidos en dogmas que tienen, ya no sé, si me arriesgo a decir que como unos 10,000 años basados en conseguir riqueza, en adquirir reconocimiento y respeto a través de la riqueza y en hacerla perdurar como legado de nuestra memoria. Digo, hombre, pero es que la gente más pobre que ha logrado servir a más gente es la gente que 2000 años después sigue estando en la boca de todo mundo, ¿saben? O sea, para que me entiendan, de los reyes que pudieran ustedes haber oído, no pueden distinguir entre Luis XIII, Luis XIV y Luis XV. ¿Sí me explicó? O sea, ¿quién chingados era cuál y qué familia y con quién se había casado y por qué se llamaban Luises? Es una confusión. Si decimos Cristo, pues nomás hay uno, pero ese cabrón era pobre y así se murió. Si dicen Buda, es exactamente igual. Si dicen Alá, es lo mismo. O sea, es muy raro que nosotros tengamos figuras tan increíblemente poderosas y tan trascendentales que no tienen nada que ver con la confusión de la gente rica. ¿Sí me entienden? O sea, nadie va a pasar a la historia por haber tenido dinero. Es irrelevante, no se trasciende de esa manera. Entonces, pues claramente ahí la palabra éxito se ve retada por un concepto superior que se comprueba a través de los siglos, que aunque haya 2000 años desde que se inventó la historia de Cristo, sucedió, cada quien lo que quiera creer, la relataron, fue algo que, lo que ustedes quieran, gusten y manden, nunca hemos sabido que Cristo haya sido rico por su capacidad de generar dinero, más que por su búsqueda de equilibrio. ¿Saben? Esta idea central de servir al otro, de acompañar al prójimo, de entenderlo, de sacrificarnos por él, de ser humildes, de no transgredir los límites. Bueno, eso se lo pueden poner al Buda y jala, jala, a la Pachamama, me vale madre, jala, a los principios éticos de los griegos, jala, o sea, como que no es tan difícil si voltean a ver la historia y se dan cuenta que a la par de la historia transfigurada se ha contado una más dignificada, más humilde, más humana y más lejana al yo, al egocentrismo puro. Entonces, no estamos hablando de dogma, ni de moralidad, no, estamos hablando de las grandes preguntas
que tienen que ver con la arrogancia humana y al lugar a donde nos lleva, ¿saben? Al sitio a donde nos avienta, donde nos condena, incluso. Entonces, creo que eso que dice Elena es muy importante. O sea, en la medida en que sigamos compitiendo, que no le veo el sentido porque de todas maneras todos nos estamos muriendo, esa es la meta. Entonces, se vuelve ridículo querer competir si la meta es morirte, ¿no? Porque, güey, no mames, qué pinche necedad andar matándonos en vida para llegar a la muerte todos igual, en la misma condición. Además, me dijera, bueno, el más rico se muere con huesos de oro. Pues no, que resulta que no, que se muere con los mismos pinches huesos jodidos de todo el mundo. Entonces, está ahí. Hay puntos de partida múltiples, agarren el que quieran y pónganse a trabajar en el discurso como la única fuente certera de una mejora, ¿no? Y es que aprendamos a pensar diferente, o sea, aprender a dirigir la mirada hacia otro lugar y cambiarla. Si el ángulo no es correcto porque genera inquietud, porque nos desgobierna, porque nos roba de los elementos equilibrantes, estamos viendo desde un lugar equivocado. O sea, nos está generando algo que no nos permite ser mejores personas. Quítense de ahí. ¿Sí lo entienden? Y quitarse de ahí no es moverse del lugar, es mover la mirada de ángulo. ¿Sí entienden? No se pueden salir de la cola del súper, pero sí pueden escoger cómo estar en la cola. Sí pueden escoger qué ver en la cola, en qué pensar en la cola. Pues no se van a salir de la cola del súper, no serían pendejos. El propósito es poder estar bien, quieto en lo incierto y quieto en lo incómodo. Eso es. Entonces, muy bien, Elena. A ver, Paloma. Hola, ¿cómo están? Hola, buen día. Feliz cumple. Ay, ¿qué pasa ya? Voy a festejar todo el año hasta los 49. Muy bien, pues por eso te digo. Yo me quedaba pensando ahorita en lo del discurso y en todo esto, en mis hijos, ¿no? Sí. O sea, yo tengo uno de 17 que tiene como mucha, bueno, el próximo año bueno, ya se va a la universidad. Ajá. Y tiene como este entusiasmo de vivir y entonces se genera como muchísimas expectativas. Y entonces yo me quedo pensando que se va a topar con pared, porque al final de cuentas eso no es la vida, ¿no? O sea, sí hay muchos retos, hay mucha cotidianidad, hay mucha aburrición tal vez, y también, y a la par pensaba en mi hijo de 5 años, que si tú le dices, vamos al súper, es lo más divertido. No, pues claro. O vamos a hacer unos muffins, que es muy, pues muy normal y muy natural, y entonces también se divierte muchísimo. Entonces lo que yo me quedaba pensando es que no podría ser que esto de ser miserable siendo adulto es que en algún punto, como tú dices, perdimos la mirada de esta, pues sí, de esta alegría que te generan esas pequeñas cosas. Es que eso es, o sea, imagínate que tú creces, o sea, nadie está exento de haber crecido en el mundo que relata David Foster Wallace en su discurso. Ahí crecimos en ese mundo, ¿no? No crecimos en otro. Entonces, si la trayectoria no cambia y tiene que cambiar con nosotros, porque no puede cambiar con nadie más, tiene que cambiar con nosotros, le vamos a empezar a robar entusiasmo a la gente. Eso quiere decir que no es necesario que tú le avises a tu hijo que no tenga expectativas, que porque un día se va a aburrir y se va a estrellar contra una pared. No mames, esa eres tú. Probablemente a un güey que vive en una casa donde hay gente entusiasta, eso nunca le pase. ¿Sí me explico? O sea, en casas donde se ofrece información acerca de cómo dirigir la mirada y escoger qué ver, la mayoría de la gente nunca llega a sentir ni un ápice de depresión o desencanto. No sé si me explico, o sea, todo es entusiasta. ¿Por qué? Porque hay un adulto dirigiendo la mirada. Hay un adulto escogiendo qué pensar en cualquier tipo de situación, confrontadora o no. Entonces, si nosotros somos esos, eso quiere decir que hoy es la queja de alguien. No, no mames, está cabrón, pinche cola del súper, es una locura. Y ese niño tiene 16 años. Pues tú dices, oye, pues esa es una manera de verlo. Pero hay otras
Hay otras formas de ver estar parado en la cola del súper. ¿Cómo? Te van a preguntar. ¿Cómo? O sea, no mames, qué hueva y qué horror y qué la chingada. Oye, pues mira, es una oportunidad para observar, es una manera de practicar, dirigir qué quieres pensar, es una forma de volverse compasivo con la persona de enfrente sin juzgarla, es una oportunidad para dejar de opinar acerca de la cola del súper. O sea, y si no opino nada, ¿cómo me la paso? Pues a toda madre. Bueno, pues entonces no opines. O sea, uno forma a los hijos, si esto es tema de los hijos, ofreciendo la diversidad de opciones que existen en el afuera, de qué ver y cómo ver. No nada más eso, de qué pensar y cómo pensar. Entonces, si tú le das ese reto a la criatura y le dices, a ver, ¿y cómo se vería esto si piensas diferente? ¿Cómo diferente? Mira, pues si hay 8 billones de cabrones en el mundo, hay una forma de pensar por cada uno, para que me entiendan. Porque todo el mundo tiene un marco de referencia irrepetible. Nadie tiene el mismo marco de referencia, no importa que sean gemelos en la misma casa. Entonces, pues es que sí está cabrón que si te pones a recorrer, ¿cómo podría pensar una persona de otra edad? ¿Cómo podría estar pensando un güey avejentado? ¿Cómo pensaría alguien que se le murió toda su familia? ¿Cómo pensaría? Oye, pues ya ahí nada más te entretienes tanto, no acabarías de considerar las 8 billones de razones, ya estarías en tu casa para cuando termines y te aburras de ofrecer formas de pensar. Entonces, lo que les da hueva a los adultos es explorar, elegir pensar diferente. No quieren lo cómodo. Y lo cómodo es lo domesticado, eso quiere decir, es lo inmediato en el pensamiento, es lo automático. Bueno, nosotros todos, en lugar de ir por un lugar más grato, vamos de cabeza a lo automático y lo automático nos está hundiendo, nos va a enterrar. Porque lo automático aparte es una sola manera escueta y unidimensional de ver las cosas. ¿Sí lo ves? Entonces, en lugar de robarle alternativas o darle un baño de pueblo en cuanto a lo que las expectativas de la vida deberían de ser, pues le dices, oye, mijo, qué emoción, qué buena manera de enfrentar esto, qué manera tan entusiasta de verlo, voy a copiártela. O sea, sean más proclives a adquirir por observación y escucha lo que otras personas perciben como realidad, porque a lo mejor en una de ellas hay más respuestas que preguntas, ¿saben? Y se tienen que acercar a eso. Si ustedes no la pueden ofrecer para ustedes, pues están rodeados de gente que tiene otra manera de ver las cosas. Por eso dice muy claro el discurso al principio, entre más certero estás de algo, más ciego te quedas, ¿saben? Entonces, ¿qué certezas andan queriendo cargar? Que si la vida es aburrida, no coincido. Si me preguntas a mí, yo te voy a decir que yo no me he sentido aburrida ni un solo día en mi pinche vida hasta el día de hoy. Jamás he sentido aburrimiento, jamás. Eso y resentimiento, como que no le entiendo a esa madre. Yo digo, ¿qué chingados es eso? O sea, ¿por qué estaría yo resentido con alguien? O sea, volvería a vivir lo que pasó y ponerle contenido emocional para resentirlo. Oye, pues estoy loca porque lo único que me gusta a mí es sufrir. No me interesa eso. Entonces, el propósito principal está en poder dar pasos adelante, ¿saben? No sonar a lo mismo disco rayado por los siglos de los siglos. Entonces, avancen. Aburrirse es el pensamiento con su retórica del otra vez. Pero como aquí ya tomamos una clase que se llama el mito del eterno retorno, ya entendimos que no existe el otra vez. No existe. No hay otra vez. No existe. Ya pasó, es una vez. La que sigue es la siguiente, la siguiente. Otra es como si se repitiera, que se repiten sus pinches vidas. ¿Sí entienden? Cada segundo que pasa son más viejos. ¿Qué van a decir? Otra vez. Nunca has cumplido 48 años. ¿Cómo que otra vez? Otra vez es mi cumpleaños. No mames. Este año nunca lo has cumplido. Es nuevo. Bueno, así se pueden ir en macro y micro. ¿Sí lo ven? Es muy claro, pero entre más lean ese discurso, más 20 les van a caer. Es súper emocionante. Este güey es lo máximo. Entonces, a ver, Paloma. Muy bien, Beatriz. Gracias. Lo que pasa es que, bueno, me cayeron muchos 20 igual con la tarea Sí. de, pues de
de ver dónde está más atorada, ¿no? Sí. Y mucho es en la falta del reconocimiento, el necesitar reconocimiento de afuera. Sí, Y bueno, aquí queda todo esto de pensarlo de otra manera, claro. pero es así como que salir de verdad, quitar los vicios de tantos años de atrás, ¿no? Y cambiar de la manera de pensar que está, o sea, es Pues es como que, mira, ejercitarse. tú escoges, es muy fácil. Yo amanezco Ajá, y escojo. Si agarro ujú, la forma que tengo de pensar automática, ya sé cuál es. La tengo ajá, repitiendo 48 años. O ajá, escojo tomar otra. Es así de sí, sencillo. O sea, café o agua. Así tal cual. No, café. sí, Bueno, agua. No, bueno, mejor café. Así es lo mismo el pensamiento. Idéntico. No cuesta ningún pinche trabajo. Yo escojo. Entonces, escojo pensar que Elena me lastima o escojo pensar que Elena está lastimada y por eso Elena actúa de la manera que actúa. Yo ujú, escojo. Oye, ¿cuál me da más okey, paz? O sea, ¿qué me da más quietud? Oye, pues pensar que Elena está lastimada y por eso actúa de la manera que actúa. No, pues ya chingué. Me la pasé a toda madre y trato mejor a Elena. Si yo quiero pensar que Elena me lastima, ahí ya no hay futuro. O sea, yo ya me enterré ahí. ¿Sí me explico? Estoy muerta en vida. ajá, Entonces, ajá, ¿qué más les da agarrar la otra? Que quieran que no sea la misma. Es lo mismo, es exactamente el mismo procedimiento. Toma la misma energía, cuesta el mismo ajá, trabajo. Bueno, en automático te va a salir la anterior. Tú ujú, no puedes vivir en automático. Eso ujú, es lo que dice ahí, estás muerta, en automático estás muerta. O sea, ya vale más la pena suicidarse a la chingada porque ¿para qué quieres vivir así? Hay otra forma de explorarlo. A huevo que sí, agárrala. No pierdes ujú, nada agarrándola. Averigua qué tal. No te gusta. No mamen, el automático es el Oxxo. 24 horas abierto, prendía la luz, huele a madres, todo idéntico. O sea, siempre puedes ir ahí, es familiar el lugar. Ese es el automático, pero si el automático está garantizado de acceso libre y lo sientes como un resguardo, está súper bien, ve a probar otra cosa. okey, Otra, la que tú ujú, quieras que no sea la misma. Y eso lo vas a tener que hacer de manera consciente. ¿Ya viste? sí, ¿Tienes sí. dudas? No, Muy bien. A ver, gracias. Estefan, sigues tú. Hola a todos, buenos días. Buenos Yo, días. de esto que leímos, este, y en esta mejora individual, Ajá, yo reconozco en mí que lo que me falta es la disciplina. sí, Ahorita más o menos entiendo que es una decisión mía ser disciplinado, sí, pero se me vienen un conjunto de programas sí. instalados en mí que la disciplina, no sé, tiene que ver como con, o sea, que es mi Una automático. virtud. Es como una virtud. Ajá, O sea, sí, pero en mi programa, ser disciplinado tiene que ver como con rigurosidad y como con dolor. O sea, siento que mi ajá, mamá me está ahí, chingando de que tengo que ser, sí. disciplinado. Entonces, me cuesta. ¿Cuál sería como otra mirada para poder abrazar esa parte y decir, a huevo, o sea, disciplinado, me voy a poner bien mamado, puedo ir al Ajá. gimnasio, o Mira, sea, imagínate que tú tienes una oportunidad de hacer cosas porque estás vivo. Tienes una oportunidad. No la vas a tener cuando estés muerto, la vas a perder. Entonces, vamos a poner el ejemplo del dentista porque siempre es bueno, porque a la gente le cae ir al dentista, ¿no? Entonces, imagínate que tú tienes la oportunidad de hacerte una limpieza cada 6 meses. Tienes la oportunidad, porque cada vez hay más amplitud en la oferta, hay lugares donde cuesta bien barato, hay servicios que tú puedes pagar con una membresía y tienes ese beneficio. O sea, hay más dentistas en el mundo que nunca, todo muy bien. Bueno, entonces tú tienes la oportunidad de ir al dentista, pero hay un pensamiento automático en ti que dice que el dentista duele, que te choca el sonido de la maquinita, que no te gusta el sabor del flúor, que no sé qué. Todo no voy a ir. Lo raro es que esa falta de disciplina, digamos, en cuanto a ir cada 6 meses a la limpieza, va a generar en ti una merma. ¿Por qué? Porque vas a tener caries, probablemente pierdas piezas dentales
O el tratamiento a la hora que tengas que repararlo va a ser mucho más caro, muy doloroso, va a ser de muchas vueltas al dentista, ¿no? Entonces, tienes dos maneras de hacerlo. Ir al dentista por necesidad o ir al dentista cuando tienes la oportunidad de hacerlo, ¿no? Ahora piénsalo en el ejercicio, es lo mismo. Tienes la oportunidad de ver de lo que tu cuerpo es capaz de hacer y en lo que se puede convertir mientras estás vivo, o vas a acabar con la necesidad de hacerlo un día que pierdas salud, tengas los huesos muy demeritados, haya una carencia en capacidad sanguínea, porque vas a tener todo desbalanceado en el organismo, porque no haces ni un solo pinche movimiento. Y entonces, la medida o la justa media es el equilibrio. ¿A qué me refiero con esto? No puedes ir al dentista una vez a la semana. No sé si me explico, porque seas un obsesivo y crees que tienes que ir a visitarlo porque si no te van a caer los dientes. Así como tampoco tienes que hacer ejercicio todos los días 2 horas. Eso es lo que hace que la gente desista. El equilibrio lo que hace es que regula todo de una manera tan integral que nunca se siente el peso de una obligación. Entonces, imagínate que yo te digo, tú vas a hacer ejercicio, pero solo vas a hacer ejercicio 45 minutos, 4 días de la semana. Solo 45, no te puedes pasar. O sea que si tú de repente ya andas ahí y te sientes bien a toda madre porque yo soy don chingón y ya hice 1 hora y me voy a chingar otra, cabrón, que no, porque si no vas a acabar en la necesidad. Entonces, aprovechas tu oportunidad de 45 minutos y te vas a lo que sigue. Lo que sigue. Tienes la oportunidad de tender tu cama. Todos los días, toma 5 minutos. Tengo la oportunidad de hacerlo. Cuando me muera ya no lo voy a poder hacer. Cuando tienes la oportunidad de tender tu cama, puedes usar esa oportunidad como un proceso terapéutico. O sea, es una manualidad. Hay una sensación de repetición de una meditación ahí. Quieres que te quede bien bonita. Aprendes a doblar la sábana súper bien. Tu cama cuando la terminas se ve divina. Sientes un golpe de amor propio a la hora de terminar y verla. Cada vez que entras y sales de tu cuarto, dices, qué bien me quedó mi cama, no mames, está bien cabrón. O sea, pues es alimento para el alma. No es una necesidad tender la cama hasta que se vuelva una pinche necesidad. Que vivas en medio de un marranero, te da toda tu puta casa tirada, ya sea una cosa que alguien más te exige porque vives con gente. Pues yo opino que le encuentren el gusto a esa madre. Intentan cambiar la forma en la que lo ven y en la forma en la que se aproximan en el pensamiento a ello. Entonces, si la gente llega a su casa y deja sus zapatos tirados en la entrada, yo pienso, a mí me gusta, a los tenis les amarro las cintitas otra vez, como cuando si los trajera puestos, les hago el moñito y voy y los pongo todos bonitos en su lugar y siento como que la vida es gozosa. Digo, ay, o sea, qué bien. Por lo menos en esta área no soy huevona, ¿no? Te toma 2 segundos. ¿Sí entienden? Es amor propio, pero la gente no lo entiende como amor propio porque catapultaron el amor propio hacia un lugar tan inalcanzable que la práctica no lo va a alcanzar nunca. O sea, la práctica no le llega. Bueno, el amor propio está en las cosas chiquitas. No avienten su celular en cualquier lugar porque ahorita lo van a volver a agarrar. Colóquenlo de manera equilibrada, visualmente equilibrada en un lugar. Pónganlo que se vea bonito. Y si les quedó chuequito, lo regresan y lo acomodan otra vez. Da placer eso, ¿saben? Y es un placer que tiene que ver con un autocuidado. O sea, si es mío y yo lo estoy pagando, ¿por qué lo quisiera traer maltratado por todos lados? O sea, ¿por qué lo llevaría al baño? ¿Sí entienden? ¿Quién llevaría un celular al excusado si lo está pagando? Es un bien preciado. Hay todo un montón de información ahí que es importante para ti. ¿Qué haces con el celular en el excusado? O sea, ¿qué lugar tan raro para tener algo que te importa? No me imagino a nadie con un bebé cada vez que van al baño a hacer popó y llevan un bebé. No lo harían. Dirían, está loca la vieja esa, ¿a dónde va con el niño al excusado? O sea, ¿qué le pasa? Bueno, pues es lo mismo. O sea, su cabeza, en lugar de ordenarse en cuestiones de valor, se desordena y piensa que hay cosas que son importantes y relevantes en cierto nivel y otras que no tanto, y entonces toman decisiones muy desequilibradas. No malas y buenas. Entiendan, no es malo ni bueno, está desequilibrado. ¿Saben? Entonces, aproxímate a esa realidad tuya desde ese lugar. Si tengo la oportunidad de hacerlo, ¿por qué no lo haría?
¿Cuánto tiempo me va a durar la vida más como para que yo tenga oportunidad de seguir haciendo estas cosas que me gustan, disfruto o no disfruto, pero puedo hacerlas? ¿Sí lo ven? Muy bien. ¿Alguien más que tenga dudas? A ver, espérense, voy a hacer esto grandecito. A ver, no, estoy viendo caras. A ver, Juana, sí, ya te vi. Estoy viajando. Está muy bien. He tenido una de las semanas más interesantes. Ajá. Me estoy yendo de Arizona y dejé la mitad de mis ahorros porque necesito ayudar a una persona, una familia. Sí, Y todo muy bien porque era crucial, era cárcel, era una cosa muy sí. desafortunada. Y ahora todo bien, ahora estoy como con la mente. Yo soy la pendeja porque me dejé llevar, ¿sí me entiendes? O sea, ahora ¿cómo le paro para no tener resentimiento? O sea, estoy tratando de aplicar todo. Acuérdate que, mira, este tema del dinero es interesante. El dinero necesita, de manera obligada, pasar de unas manos a otras manos todo el tiempo. No, el dinero no se puede quedar contigo. Si el dinero se queda contigo, no regresa. Eso quiere decir, te quedas con lo que ahorraste, nunca vas a volver a recibir más. La vida te va a obligar a vivir con el guardadito, para que veas para cuánto te iba a alcanzar si no lo usabas para moverlo, ¿sabes? Entonces, siempre en los temas, por ejemplo, del divorcio, que a mí me apasiona esa idea, es muy interesante. Cuando una gente que se divorcia cree que tiene un guardadito, ¿no? Y dice, no, es que, o las mujeres, esto es muy común en las mujeres, el tema del guardadito. Voy a ahorrar por si, ¿no? Y entonces duran una vida casada ahorrando una chingadera de bicoca de dinero que tienen ahí, que no les va a alcanzar ni para el primer año. O sea, es de risa, la mera verdad. Pero ustedes sienten una seguridad ahí. Bueno, imagínense que de repente tú no eres la vieja del guardadito. Tú eres la persona que de manera natural y comprometida usa su dinero para usarlo. Usa el dinero para usarlo, lo que se ofrezca. Oye, que si alguien no puede hospitalizarse porque le faltan $200, güey, yo te los doy. Oye, que lo estaba ahorrando para irme de viaje en Semana Santa, que la chingada. Bueno, pues irás de viaje a tu patio, ¿no? No pasa nada, da igual, ya irás después. Esa gente siempre recibe, de alguna manera rarísima e inexplicable, recibes cosas, dinero, ayuda, atención, cuidado, agradecimiento de por vida, o sea, nunca sabes en qué lugar te vas a encontrar. Acuérdense la historia esa que les contaba de mi hermano, ¿no? O sea, ser buena persona nunca no es premiado a lo largo del tiempo. Entonces, el dinero que tú pudiste haber invertido, así lo tienes que poder ver, tienes que haber invertido ese dinero en la tranquilidad o la mejor oportunidad de alguien que de manera justa o injusta iba a ser encarcelado. Y entonces, esa persona hoy va a encontrar la forma de estar bien y de poder reemplazar eso que tú le diste de alguna u otra manera, ¿no? Vamos a saber, vamos a dejarle a la vida la manera en la que eso debe de volver, ¿no? Eso tú no lo vas a determinar. Como todo en la vida son derivadas de derivadas, puede ser que a ti no te llegue dinero de ese lado, pero esa persona, por el bien que tú le hiciste, haga el bien en cuatro circunstancias diferentes, que todas, por alguna razón inexplicable de la vida, se devuelvan a ti. ¿Sí me entiendes? Eso no lo vas a saber porque tú tendrías que tener un macroscopio donde tú estuvieras sentado en una posición de poder y pudieras ver cómo se mueven las cosas en el mundo. No es necesario verlo para que entiendas que las coincidencias, y por eso, ¿se acuerdan que estábamos viendo las casualidades en el libro de Milan Kundera, ¿no? Todo es una vida de casualidades. Bueno, las casualidades tienen una manera de conectarse entre ellas, les dé significado o no. O sea, no importa si escoges que es el amor de tu vida, de todas maneras Teresa y Tomás se conocieron ese día en ese lugar. ¿Sí me explico? Si Teresa y Tomás decidieron de manera pendeja que eran uno para el otro, eso ya es una mamada de la cabeza de Teresa y Tomás. La circunstancia sucedió y esa circunstancia genera algo más, que genera, que se conecta, que genera, que regresa al punto de partida. Eso es lo que quiero que entiendas. No le puedes poner contenido emocional al dinero que entregaste. No le puedes poner contenido emocional a la manera o el destino que ese dinero tenía. Simplemente tienes que saber que eso llegó a ti
viniendo de alguien más, para que me entiendas. O sea, no creció en tu patio. ¿Sí me entiendes? Ese apareció de pronto en tu vida a manos de otras personas. Ese dinero, si se queda contigo y no se pone a volver ese circulante, ¿sí me explico? O sea, va y beneficia a otros, te vas a quedar con el pinche guardadito y con eso la vida te va a obligar a vivir. Entonces, no es necesario tener este culto al dinero. Acuérdate que lo dice el texto, dice, cuando nosotros tenemos deidades y esa deidad, por ejemplo, es el dinero nunca va a ser suficiente y la probabilidad de que te quedes pobre es muy alta. ¿Saben? Entonces, ustedes suelten cosas, porque ni se las van a llevar ni son suyas, para empezar. Ahorita lo tengo yo y luego lo tiene alguien más. Bueno, así como alguien más lo recibió de ti, tú lo recibirás de otro alguien. No sé si me explico. Esa es la idea. En la medida en que nosotros le tengamos puesto mayor valor al dinero que a servir con él, quien tenga ese concepto en la vida está perdido. ¿Sí lo ven? Esa gente va a colapsar en algún momento muy cercano y va a perder el gozo de estar vivo por estar encabronado porque le devuelvan lo que ni era suyo. ¿Saben? Entonces, pues dejen de pensar que las cosas son suyas para empezar, porque pues ni el cuerpo que traen es suyo. No se lo van a llevar. Y anda uno chingando con cosas en el afuera. Mira, ya deberían estar preocupados por su pinche cuerpo, que ese es el que los va a llevar hasta la muerte. Todo lo demás es pasajero. Entonces, piénsalo así, es una inversión en una mejor vida para alguien. Totalmente. De Sí. veras que te agradezco mil por el momento. O sea, haz de cuenta que acaba de pasar y de veras que me has regresado y con más. Así que siempre No, agradecida. sí, y cuando si tengan dudas, este discurso, se los juro, es a primera leída, dices, esto yo ya lo sabía, pero lo vuelves a leer y dices, no mames, o sea, aquí está cabrón, que no es posible que todos entendemos lo que dice aquí y nadie lo estemos practicando. Todos lo entendemos, es clarísimo. Bueno, insisto, a la primera clase lo sabemos, pero no lo entendemos. Entenderlo es cuando la práctica se vuelve disciplina. Y la disciplina crea una sensación de conciencia profunda y entonces ya entendiste. Entonces, muy bien, muy bien. A ver, ¿quién más tiene más dudas? ¿No? ¿Nadie? ¿Seguros? Bueno, entonces, esta es nuestra última clase. El texto es suyo para que hagan con él lo que quieran. Pueden buscarlo en diferentes idiomas, diferentes traductores han hecho traducciones de este texto. Hagan la tarea, o sea, escojan cómo pensar. Esta tarea es para toda la vida. Revisen el texto varias veces, esto sí es muy importante. Y nos vemos, fíjense bien, la semana que entra, para los que están en el taller, ¿ok? La semana que entra yo estoy de vacaciones, a ver si recupero la voz en su totalidad. Y empezamos la semana el 5 de septiembre, ¿ok? Eso es, todo el mundo en el taller empieza la semana el 5 de septiembre. La semana, a finales de esta semana o principios de la que entra, les va a llegar a sus chats de grupo, como todos los años, todos los meses y todas las vacaciones. Cada quien, el día que tiene es el día en el que estaba. Los grupos avanzados, voy a tener que hacer un ajuste ahí, pero todos los demás que van en el módulo 1.5, en el 2, en la chingada, siguen el mismo horario hasta que no acaben su taller. Eso también se los voy a explicar ahí. La gente para grupos nuevos, eso quiere decir quien se quiere inscribir al taller en el módulo 1, eso quiere decir gente que nunca ha tomado clase del taller. Antes, no incluye el verano, me escribe y entonces los voy a meter en un chat y en ese chat llega toda la información, ¿ok? Cómo se inscriben, el costo del taller, qué horarios son, dónde toman las clases, con qué link. Todas las dudas que tienen están respuestas, hay respuesta para ellas ahí. Y fuera de eso, todo lo que quieran saber que no esté en el chat informativo de cada quien, háganme caso, porque luego los que más años tienen me preguntan las pendejadas más grandes. Entonces, por eso mis chats parecen un regaño, porque digo, no mames que tenemos 13 años aquí y siguen preguntando la misma chingadera. Bueno, entonces, a los nuevos les tengo más consideración, los veteranos son una calamidad, ¿ok? Entonces,
como los veteranos son una calamidad, también les voy a mandar la información completa. Ahí va a venir qué grupos son, cómo se llaman, qué día toman clase, cuándo empezamos, todo es normal. Y los nuevos también. Entonces, si tienen dudas que no sean chingaderas, me escriben. Si es una chingadera que con releer al Foster Wallace pueden resolver, no me escriban, ¿ok? O sea, por favor, hagan trabajo de orientación y doma la cabeza. Fuera de eso, si tengo alguna otra cosa que me interese compartirles a este chat del verano, porque me encantaría que pudieran usar como para la tarea, se las mando por aquí, ¿ok? Entonces, no se vayan a salir del grupo hasta que empecemos la otra semana clases, porque a lo mejor se me pegan cosas que les quiero mandar. ¿Tienen dudas? No. Sí, una más. A ver, sí. Este taller del verano no está en tu página. Entonces, para volverlo a escuchar, Todo el mundo tiene en su chat, en el chat que tienen conmigo, están todos los links de YouTube para que ustedes los puedan ver. Entonces, este chat, ¿se acuerdan que no escribe nadie más que yo? Quiere decir que no les va a llegar información de nada. Es un chat de grupo que pueden guardar para que ustedes puedan revisar esta información. Cuando yo vaya a hacer público el verano, les aviso y cierro el grupo, ¿ok? Eso quiere decir, cuando ustedes ya puedan de manera libre y abierta ver todas estas clases en YouTube, porque le piquen allá y sea público, pues entonces ya será otra historia, ¿no? Mientras tanto, y sea privado, o sea, nadie más tiene acceso a las clases más que ustedes, déjenlo ahí abierto y ahí le pican. Luego pueden guardar el link en una de las, no sé, en tus notas. Pon verano del 2022, copias y guardas todos los links de Zoom y nada más le tienes que picar en tus notas a esa madre y se va a abrir tu chat. Digo, se va a abrir el link para ti. Porque quien tenga el link puede meterse a esas clases. No sé si me explico. No las tienen que tener disponibles en ningún lado. ¿Tienen dudas? Bueno, les mando besos. Ay, que ha sido un placer. Estas 8 semanas se me pasaron bien rápido. Bueno, hagan la tarea. Vané. Sí, Estefan, ¿alguna pregunta más? ¿No? Sí, nada más, bueno, te lo mando por interno mejor. Ándale, pues me parece muy bien. Me escribe por fuera. Bueno, les mando besos. Ya voy a subirles la clase. Muchas gracias, Vané. De nada, adiós. Gracias. Hasta luego. Gracias.